Oremos. Inclinemos nuestro rostro para orar. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, Señor, gracias te damos por un nuevo día que nos has regalado, Señor. Y también te pedimos, Padre, que perdones nuestras faltas, los momentos en que te hemos ofendido, que no hemos estado a la altura de lo que tú pides de nosotros, Señor. En este momento, un grupo de tus hijos nos estamos reuniendo a través del Zoom para estudiar un capítulo más de este hermoso libro que lleva por título Preparación para la crisis final. Gracias, Padre Santo, porque todavía tenemos tiempo, todavía tú nos permites reunirnos, aunque sea de esta manera. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo se haga presente, que sea Él quien dirija esta oración, que sean tus palabras, Padre amado, y no las nuestras, las que se oigan en esta reunión. No somos dignos, Padre, de ti. Te pedimos que nos cuides, que nos protejas y nos bendigas también, y que te quedes con nosotros durante el desarrollo de este estudio. No somos dignos, no tenemos ningún mérito para presentarnos delante de ti, pero lo hacemos por los méritos de tu Hijo amado Jesús, que ha derramado su sangre en la cruz del Calvario para salvación nuestra. Todo te lo pedimos en su nombre. Amén. 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 Nosotros habíamos comenzado el capítulo 6 la última vez, que era la... Ah, hermano Francisco. Un saludo, hermano Francisco. Que el Señor te bendiga. Bienvenido. Muy buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, muy Bien, bien. hermanito, gracias. Bien. Qué bueno, qué bueno. Yo aquí todavía estoy trabajando. Está bien, está bien. Bien, entonces habíamos comenzado con el capítulo 6, la persecución y los poderes aliados. Son muchos los poderes que se van a confabular contra el pueblo de Dios. No solamente poderes terrenales, sino poderes políticos, poderes económicos, poderes sociales, tal vez hasta diríamos, si cabe el término, sanitarios, o sea, todos los poderes que el Estado pueda usar para oprimir en su momento al pueblo de Dios serán usados. Y principalmente los poderes espirituales. Satanás estará en una gran tarea, completamente ocupado, porque sabe que con el advenimiento de esa famosa ley dominical, la salvación está inminente para unos y también la perdición inminente para otros. Es decir, no, hoy podemos retrasar, hoy no podemos dormir, hoy, año 2025, podemos dejarlo para después. Y después tomaremos decisiones. Y el Señor tomará ese retraso como, bueno, somos la Odisea. Pero en ese momento va a cambiar todo. Por eso Satanás va a coligar a todas las fuerzas, porque cuando llegue ese momento no habrá otro después. Se habrán terminado todos los después. Es en ese momento tú tomas la decisión correcta o la decisión que tú hayas querido tomar por omisión o comisión, porque has querido o porque no has querido, pero eso va a determinar tu destino eterno. Y Satanás lo sabe, por eso él sabe que le queda poco tiempo, su lucha está llegando al final y el pueblo de Dios también está entrando a un frente de batalla espiritual pocas veces visto. Nosotros hablamos sobre la persecución en general y también la protección divina. Y hoy vamos a continuar con el día de reposo como punto focal. Este es un tema que pocas veces se enfoca de la manera en que lo hace el autor, el pastor Fernando Chay. Porque ahora lo vamos a mirar en el desarrollo del punto de vista del autor. El día de reposo es un día que toma una relevancia que para unos es meramente político, ¿sí? Pero para otros es una decisión espiritual. Es decir, el gobierno a mí me puede decir, tú tienes que descansar en domingo, y ellos no lo van a ver como una decisión religiosa. Ellos le van a dar otra explicación. Sin ir más lejos, tomemos el último caso de, ¿se acuerdan del pinchazo?
¿Ustedes vieron que en algún lado, algún medio oficial se le haya dado una connotación religiosa? No, No, era de salud. era de salud. Salud para la mayoría, ¿sí? Sin embargo, nosotros lo tomamos como aquello que no nos hemos vacunado, por supuesto, lo tomamos como una decisión religiosa, el no tomar esa vacuna. Fíjese usted de la experiencia de lo que fue en la llanura de Dura, Daniel y, bueno, los tres muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando estuvieron en frente de la estatua. Nabucodonosor le quedó a esa pendiente, le quedó como quien dice atragantada la visión que tuvo Daniel al explicarle el sueño. Y él era obviamente un emperador, un conquistador, y venía de conquistar Egipto, venía de conquistar Asiria, o sea, no se le ponía nada delante, ¿no? Entonces que le digan en un sueño, tu reino terminará, y a él no le gustó. Entonces dijo, no, no, yo no voy a ser la cabeza, yo voy a ser todo el cuerpo. Babilonia para siempre, Babilonia para toda la vida, por la eternidad, mi reino nunca terminará. Él no le gustó, no le tomó bien. Hizo una estatua para confirmar que su reino iba a ser eterno. Es una medida política, no era una medida religiosa. Él decía, acá hay Babilonia para siempre, nada más. Y todos se tenían que arrodillar, excepto estos tres muchachos que desobedecieron una orden real o política y ellos lo tomaron como una orden religiosa. Y que nosotros no nos vamos a arrodillar. Conocemos los resultados. En el decreto de Daniel, cuando tenían que orar solamente al rey, ¿sí? No fue, digamos, una ordenanza religiosa, si bien tiene una connotación religiosa, sino fue un edicto político. Nadie tenía que hacer pedido a menos que sea solamente al rey de turno. Y Daniel no, le dijo, lo lamento mucho, señores, pero yo tengo un Dios por sobre todo género humano. Para mí el Dios está en el cielo y yo voy a seguir orando. Y sabemos lo que pasó. Bueno, este enfoque es el mismo. Los gobiernos de la tierra se van a coligar, se van a unir esfuerzos. ¿Para qué? Para lograr el mismo objetivo, que es el objetivo al que nosotros conocemos como un objetivo político, unificar a toda la humanidad, no solamente la cristiandad, en todo el mundo, para conseguir un solo gobierno mundial, un pensamiento único, una moneda única, una política única, etcétera. Y también va a haber una creencia única. La creencia única será, tú crees en el Dios que tú quieras. Ese va a ser. El que es budista va a seguir siendo budista, el que es shintoísta, el que es musulmán, el que es judío va a seguir siendo judío. ¿Sí? Pero, y ahí viene la diferencia, que el gobierno hará una revisión general de que no se adore al Dios verdadero. Por eso va a ser una ley dominical. Y ahí donde los sabatistas o los adventistas del séptimo día comenzarán a hacer la nota discordante en todo ese propósito de Satanás de llevarlos a todos bajo su estandarte. Leo, página 61. El día de reposo como punto focal. Siendo la observancia del sábado la manifestación externa del sello de Dios y la marca de la bestia, la observancia del domingo, y debido a que lo primero es una señal de lealtad al Creador, en tanto que lo segundo es lealtad a Roma y al poder satánico, resulta natural que el día de reposo se convierta en el gran tema central de la controversia en los últimos días. Entonces, dice Apocalipsis 12, el dragón, sabemos que es la parte espiritual, Satanás mismo, declara el profeta Juan, se llena de ira contra la iglesia y se fue a hacer guerra contra los que han quedado de ella, porque la iglesia fue atacada.
y la iglesia no ha permanecido como institución de pie. La iglesia, como decimos nosotros, fue vomitada. Por fin llegó el momento de que la iglesia ha sido zarandeada severamente y como organización ya no está, no existe. Ahora existen lo que nosotros le llamamos ahora y le llamaremos en su momento la iglesia en casa, los grupos pequeños, le llamaremos a eso, ese residuo que quedó. Esos son los que todavía permanecen de pie. Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, el pueblo adventista del séptimo día fiel, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. A mí me gusta esa última frase, tienen el testimonio de Jesucristo. Fíjense ustedes que para salir victorioso de un ataque frontal de Satanás a la iglesia, si tú estás ahora poniendo en tela de juicio el testimonio de Jesucristo, incluido los testimonios de la sierva del Señor, Elena de White, tu lealtad a Dios está en serio entredicho. ¿Por qué? Porque la Biblia lo acaba de decir. Estos días, para ser exacto, ayer, estuve entrando en 2 o 3 lugares de Facebook. No lo hago muy seguido, pero me puse a mirar ciertos lugares adventistas y me han llamado la atención que dentro de los posts de los adventistas, hablaban especialmente del domingo y del sello y todo, justamente de este tema. Para poder leer sobre este tema me puse a mirar otros. Y me llamó la atención de que varios hermanos, una mayoría, estaban un poco enfadados con el artículo porque el artículo ponía citas bíblicas y ponía también citas de los testimonios y decían, otra vez están endiosando a Elena de White, otros ponían que no estaban conformes con que cada 2 por 3 los adventistas adoran a Elena de White. O sea, estaban haciendo un enfoque muy equivocado sobre la posición que debe tener esta señora en nuestras creencias. Estaban exagerando, ¿sí? Y otras mintiendo directamente sobre el papel que ha desempeñado esta señora y su ministerio dentro del desarrollo de la Iglesia Bendita de la última generación. Pero la gran mayoría, ¿y qué pasa? ¿Dónde estoy yo? Y era un sitio adventista que ya por el artículo mismo era conservador, por así decirlo, ¿no? Pero se está levantando una oleada de rechazo al espíritu de profecía. Y Satanás sabe que si puede anidar en tu corazón un cierto y mínimo de rechazo al papel de la sierva del Señor, él sabe que tiene ganada una gran partida en el futuro espiritual tuyo. Porque tú no estarás fuerte, tú no tendrás una fortaleza, así dice Jehová, porque la Biblia esta Biblia que está acá, cada uno tenemos nuestra Biblia, esta Biblia es la base de nuestra creencia y de nuestra fe y práctica. Y Elena de White es un complemento inspirado por el mismo Espíritu Santo que inspiró a los escritores, pero que actualiza la Biblia del siglo XXI, para que la podamos entender mejor. Porque el lenguaje que tiene la Biblia, y especialmente las versiones modernas, deja mucho que desear. Especialmente las versiones modernas. Están tergiversando los términos, están cambiando las palabras, hay otros versículos o términos que desaparecen, etc. La alta crítica está haciendo estrago con la Biblia. Por eso el Señor nos da esa ayuda para que entendamos mejor el mensaje de la Biblia. La hermana Juárez no ha fundado ninguna doctrina nueva, ella no trajo nada nuevo, absolutamente. Ella confirma lo que en su momento los pioneros investigaban, que estaba de acuerdo así dice Jehová. Ella muchas veces desechó ciertos puntos de vista porque ella decía, el Señor me mostró que eso no es así. ¿Sí? Y eran pioneros los que exponían esas ideas, ¿sí? Especialmente, por ejemplo, Daniel 11, donde se habla del verso 40 al 45, el rey del norte, que uno decía que era Turquía y que vienen los musulmanes, y decía, no es así. Entonces,
Para eso está el espíritu de profecía, para corregirnos y para llevarnos exactamente por donde el Señor quiere que caminemos en estos últimos tiempos. Si tú tienes alguna duda con el tema del ministerio de la hermana Huay, de por sí, en mi pequeña y humilde opinión, tú no estás siendo adventista, o al menos un adventista honesto, porque la Iglesia Adventista en su creencia número 19 sostiene que el espíritu de profecía está revelado en el ministerio de la señora White. Es una de nuestras creencias. Y si tú no crees una de nuestras creencias, eh, difícilmente se te pueda, al menos el cielo te pueda señalar como un adventista fiel. ¿Sí? Entre otras creencias. Y eso es parte de lo que el enemigo sabe. Si él puede sacarte de que tú confíes en los escritos de la hermana White en todos los aspectos, porque ella no habla solamente de profecía, habla de muchas otras verdades, muchísimas otras verdades, ¿sí? Que no son proféticas, pero que sí hacen a la espiritualidad para el tiempo del fin. Y si tú no haces caso de los consejos, de las amonestaciones de la sierva del Señor, el enemigo sabe que tiene un terreno ganado en tu corazón. Bueno, José Antonio. Sí, este es el momento para recordar a un gran pastor adventista, David Pride, que afirma taxativamente que si en este tiempo del fin no estamos en comunión con Elena White, difícilmente podremos salvarnos. Más o menos esa es la idea. Pero es una idea con mucha fuerza y rotunda. Muchas gracias, hermano. Yo estoy completamente de acuerdo, escuché ese sermón y hay otros pastores que velan porque nosotros tengamos todavía esperanza, fe y confianza en que el Espíritu Santo se manifiesta también en los escritos de la sierva del Señor, Elena de White. Dice así el conflicto de los siglos. Primero joya de testimonio y después conflicto de los siglos. La iglesia remanente será puesta en grave prueba y angustia. Son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Acá ya no está hablando más. Fíjense ustedes, si ustedes leen el Apocalipsis, hasta el capítulo 12 de Apocalipsis, la iglesia es referida como una mujer. Desde el capítulo 13 en adelante, o al final del 12, se refiere al pueblo de Dios como un remanente, o como un pequeño residuo, o como los 144.000. Ya no está más la mujer. La mujer ya quedó de lado. Ahora el enemigo trabaja sobre los que quedaron, el resto de la descendencia. ¿Sí? Porque el enemigo sabe que esos todavía siguen siendo fieles. ¿Sí? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús sentirán la ira del dragón y de su hueste. Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular la convertirá en objeto de execración universal. Execración es un rechazo o repudio. A nosotros nos comenzarán a rechazar y nos comenzarán a repudiar si nos mantenemos fiel a esa norma divina que por más contranorma humana, una observancia del domingo, nosotros diremos no. Yo no voy a trabajar, pero no voy a cambiar del día de adoración porque ustedes me lo impongan. Se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se unen a una institución de la Iglesia y a una ley del Estado. Acá se habla sobre ya la unidad real y concreta del Estado y la Iglesia. Es decir, el Estado será la Iglesia y la Iglesia será el Estado, ¿no? Ese es el modo milenario que tiene la Iglesia Católica de poder seguir gobernando. La Iglesia Católica tiene las doctrinas, obviamente, las abominaciones o la copa que llena todas sus vastas doctrinas apóstatas, pero la ejecuta a través de la fuerza del Estado. ¿Sí? Impone, así lo hizo en toda la Edad Media. Y ahora resurge de nuevo
esa relación de iglesia-estado, especialmente y principalmente, porque después continúa en otros países, pero comienza con Estados Unidos. ¿Sí? Dice así, pues vale más que esos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión y la anarquía. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad. Fíjense ustedes que si yo tengo que guardar el sábado, a mí me van a decir que yo soy un perverso moral. Y eso es para comenzar, ¿eh? Porque el que nos diga a nosotros que somos unos transgresores morales, fíjese cómo le dan ese matiz a una ley civil, que ellos la van a llamar civil, pero nos van a tratar a nosotros como perversos, ¿sí? Por no aceptar esa normativa nueva. Y por lo tanto, causantes de anarquía, o sea, la anarquía se entiende donde no hay ley, el desorden, somos los causantes de tantos problemas que van a venir, y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Acá ya comienza a haber algo de lo que en su momento nos ha tocado comentar, que cuando viene la ley dominical, también viene la anarquía y vienen también los juicios de Dios. Por eso la gente dice, algo está pasando a nuestro alrededor, ¿y por qué? Entonces Satanás va a llenar la cabecita de toda esa gente para decir, esos que están allí, que son sabatistas, son los culpables. Ahora entramos más en detalle a este tema. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Acá lo principal es obedecer al Estado. El Estado sabe lo que a ti te conviene. El Estado sabe lo que es mejor para ti. El Estado se va a encargar de que tú tengas lo mejor. Ese es el Estado. ¿Sí? Y como nosotros que no estaremos de acuerdo con esa ley estatal, se nos va a acusar de lo peor. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. Y esta es una verdad a medias. Las autoridades divinas, Romano lo dice, son instituidas por Dios, por supuesto, pero es para el que transgrede la ley, no para el que cumple la ley. Porque si tú eres cumplidor de la ley no tienes que temer nada, dice Pablo en Romano. Pero si tú eres transgresor, cuidado, porque te va a caer la espada. Claro, entonces, eso es cierto, pero en tanto y en cuanto la ley a mí me lleve a la observancia de la segunda tabla de la ley, que serían los 6 mandamientos restantes. En cuanto yo no tenga que matar, no tenga que robar, no tenga que robarle la esposa a nadie, no tenga que codiciar los bienes ajenos, no tenga que hacer ninguna ley antisocial, yo soy un ciudadano obediente y a mí la ley no me puede tocar. Pero la ley está en este momento traspasando la frontera del orden social y se está metiendo en el orden moral, mi conciencia. Entonces, cuando la ley ingresa a la primera tabla, la ley del Estado, entonces uno ya tiene que tener, obviamente, una determinación de saber a quién va a ser leal. Eso le pasó a Daniel, le pasó a los 3 muchachos de la torre esta que se hizo Nabucodonosor, la estatua, y a otros también. Pedro, cuando bajó del aposento alto, vinieron la autoridad, ¿sí? El Sanedrín se le cayó encima, le dijo, ¿usted por qué está predicando ese hombre que ya hace poquito lo hemos matado, se murió, ya desapareció? Basta con eso. Y lo que ellos decían era autoridad. Pero Pedro le dijo, mira, yo lo lamento mucho, pero estos ojos y estos oídos han visto y oído cosas que yo no puedo callarme. Lo siento. Así que yo seré transgresor para ti, pero yo no puedo callarme lo que yo tengo que predicar. El Señor me dijo, ve y predica. Así que lo siento, buenas tardes, hasta luego. Y siguió predicando. Y comenzó la persecución.
Bueno, acá va a ser exactamente lo mismo. A nosotros se nos va a conminar a que seamos obedientes a la ley, pero una ley que nos va a pisotear la conciencia. Y muchos obviamente serán arrastrados. En las asambleas legislativas y en los tribunales se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos. Se falsearán sus palabras y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones. El panorama no es bueno, hermano. Acá sabemos que están llegando, según lo que estamos leyendo, y que ser adventista del séptimo día en esos tiempos va a ser solo para valientes. No hay espacio, no hay lugar para los que titubean, para los que están diciendo, no, es que me van a echar del trabajo, que yo tengo que darle de comer a mi familia, yo tengo a mi hijo en la escuela, le van a hacer bullying y un montón de cosas. Hermano, estamos en las últimas horas del tiempo de la gracia, en este escenario. No hay tiempo para estar en el medio, hacer intermedios, seguir o querer seguir siendo laodicense. O tú te pones de parte de Dios y sufres la persecución, o tú te pones del lado más cómodo, no sufres persecución, nadie te va a molestar, pero Satanás te va a poner una marca y tú serás propiedad de él. Los dignatarios de la iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. El cohecho es el soborno o es un delito de un funcionario público. Van a apelar a sobornarte. Hace poco hemos pasado la situación de la que ya hablamos recién, ¿se acuerdan? El pinchacito ese. Pero hay personas que le hicieron esta oferta de cohecho. Le dijeron, si tú no ¡ping! Te va del trabajo. Te tenemos que despedir. Y muchas personas solitos se remangaron, acá tienen, pongan. ¿Y qué pasó con ellos? Seguían teniendo el trabajo. Otros dijeron no. A mí no me vengan con ese cohecho, a mí no me vengan con ese soborno. ¿Sí? Dentro de, incluso si hay caso documentado, el pastor Conrad Vine lo expone muy bien. En Estados Unidos, dentro de la iglesia adventista, se practicó el cohecho. A los empleados que no se vacunaban se los despedía. Después los empleados apelaron y tuvieron, por decisión de corte federal, en un juicio le tuvieron que reingresar al trabajo y pagarle todos los jornales que no habían cobrado durante ese tiempo. Pero ellos sucumbieron, unos y otros no. Y otros dijeron, no, lo siento, bueno, si me voy, me iré, pero no voy a aceptar ese soborno. Bueno, ahora viene otra vez el tema este. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. Y luego, el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Escuchen esta cita. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. ¿Se acuerdan que la vez pasada habíamos hablado que la evolución de la ley dominical tiene un periodo de cálculo, en mi opinión, por lo que puedo deducir,
por lo menos tiene un año, por lo menos, desde la promulgación de la ley hasta que las cosas comienzan a ponerse de color de hormiga, como dicen, no es instantánea la persecución. Y acá menciona, porque en el medio hay calamidades, hay desorden público, desorden social, violencia, llamémosle vandalismo, llamémosle robo, asesinatos, a raíz de esto. Y que estas calamidades Satanás se las va a atribuir al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no sepan la ley que ya está promulgada y que son ellos los que traen las calamidades. Es decir, hay un escenario de caos. Ese escenario de caos es el que viene porque los juicios de Dios, el tiempo de angustia previo, ya está entre nosotros y el Espíritu Santo se está retirando del lado de los impíos. Por eso Satanás ya tiene mayor autoridad sobre ese mundo espiritual que no tiene protección para los impíos y él comienza a obrar lo que él sabe hacer, que es obra de destrucción. Pero su obra de destrucción se la va a atribuir al pueblo de Dios. Y es ahí donde nosotros nos vamos a encontrar, sí, está bien, se puso peor todo, pero nosotros no tenemos nada que ver. No, ustedes, porque ustedes no quieren obedecer el domingo, por eso está pasando esto. Ese es el escenario que la sierva del Señor, ella lo mira. Cuando con falsos cargos se haya despertado la ira del pueblo, éste seguirá con los embajadores de Dios una condena muy parecida a la que siguió al apóstata Israel con Elías. Acá viene el tema de el personaje de Elías, porque hay un espíritu de Elías ya presente. El espíritu de Elías era de confrontación total. Con Elías no había intermedios. Elías no le dijo, mira, acá hay un tema que tenemos que hablar, ¿por qué no lo hablamos? Yo creo que tú tendrías que revisar un poco lo que está pasando. No, le dijo. Tú eres el que ha puesto a esta nación, al pueblo de Israel, a ser idólatra. Tú eres el culpable. Y no anduvo con lenguaje diplomático. Y acá, ¿qué es lo que dijo? Lo que dijo, lo que hace cualquier persona que no entiende que tiene responsabilidad. No yo, no, tú fuiste, tú eres el que causa división. Y se echaban la culpa. Entonces dijeron, bueno, si tú dices que soy yo y yo digo que soy tú, vamos a hacer una cosa, que el Señor decida, ¿sí? Y que Él hable. Y ahí sabemos lo que pasó en esa llanura con ese sacrificio. Satanás se pondrá alerta al ver que la controversia se extiende a nuevos campos y que la atención del pueblo es dirigida a la pisoteada ley de Dios. ¿Por qué? Porque ya está cayendo la lluvia tardía. Y el pueblo de Dios está denunciando a Babilonia, que los pecados de Babilonia han colmado la paciencia de Dios, que se ha apartado la bendición de Dios sobre este mundo a raíz de la pisoteada ley de Dios, que se quiere cambiar una ley divina por una ley humana, que no hay ningún apoyo bíblico en absoluto a las pretensiones del gobierno. El pueblo de Israel ya se pone, como decimos nosotros, con todo para confrontar, ¿sí? Con una predicación obviamente extremadamente directa y llena de poder. Y la gente va a empezar a decir, oh, esto yo no lo sabía, yo no sabía ese enfoque, no sabía quiénes son esos. Y Satanás ve que esto pasa y se pone muy alerta. El poder que acompaña a la proclamación del mensaje solo desesperará a los que se le oponen. El clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz por temor de que alumbre a sus rebaños, que serán alumbrados igual, sí o sí. Es imposible callar ese mensaje ya con poder del Espíritu Santo, con el poder del cuarto ángel. Ya no se puede parar.
Por todos los medios a su alcance, los ministros tratarán de evitar toda discusión sobre esas cuestiones vitales. La Iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil y en esta obra los papistas y los protestantes irán unidos. Ya el ecumenismo habrá llegado a niveles que hoy todavía no han llegado, a una unidad monolítica. Lo que uno dice, lo dice el otro. Al paso que el movimiento en favor de la imposición del domingo se vuelva más audaz y decidido, la ley será invocada contra los que observan los mandamientos. Fíjense ustedes que acá dice la ley será invocada contra los que observan los mandamientos. La ley dominical en sí misma no es una ordenanza, llamémosle, contraria a la ley de Dios, porque ellos dicen, nosotros queremos el bien general de la gente. Acá hay demasiado problema. Se está hablando del domingo verde, que haya menos emisiones, que un día de reposo a la semana le va a hacer muy bien a lo que sería el consumo humano y toda la emisión, etcétera, etcétera, todo el cuento de la Agenda 2030. La mayor prueba de eso tenemos cuando hubo ustedes se acuerdan, las cuarentenas, ¿sí? En la época de la pandemia, que la gente no salía de su casa, no había tanto gente por la calle. Fíjense, decían en Italia, recuerdo un artículo que había leído, que la, la ciudad de Venecia, ustedes saben que la ciudad de Venecia está por debajo del nivel del mar, ¿no? Entonces tiene, en vez de avenida, tiene Porque está construida sobre el mar Adriático. exacto, ¿no? Hay botes y todo lo demás. Bueno, esa ciudad, a raíz de que es una ciudad obviamente rica, industrializada y muy turística, las aguas son muy sucias. Pero cuando hubo la cuarentena, el tiempo de descanso que tuvo esas aguas se limpiaron y empezó a haber peces otra vez, y peces de gran tamaño. Incluso se llegó en el artículo decía, se llegaron a fotografiar a delfines, ¿sí? Y los delfines son, obviamente, de agua limpia, pues son mamíferos, ¿sí? No pueden habitar en aguas sucias. Entonces, van a decir, claro, fíjense, esto está para que el mundo se purifique, se resetee y que podamos vivir mejor. Pero ustedes no quieren obedecer. Entonces, lo que en un comienzo va a comenzar a ellos sostenerlo como una ley pública de orden prioritario para la salubridad y para todos los argumentos que pongan, para nosotros va a ser una ley religiosa. Va a ser una ley religiosa para nosotros. ¿Entienden? Entonces, ese es el dilema. Ellos van a decir, no, no, esto no es religioso. Y nosotros vamos a decir, sí, sí, es religioso. Entonces, nosotros nos vamos, aquellos que sean fieles se mantendrán de parte de Dios. Y los que vean que no hace falta y va a haber muchos adventistas que van a abandonar, van a apostatar, porque se van a poner del lado más cómodo. Continúo. Se los amenazará con multas y encarcelamientos. A algunos se les ofrecerán puestos de influencia y otras ventajas para inducirlos a que renuncien a su fe. Al empezar el tiempo de angustia previo, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales. Bueno, acá hay una aclaración de adventistas nominales, porque dice al pie de página, adventista cuyo origen se hallaba en el movimiento de Miller de 1840 a 1844, quienes, habiendo estado en el mensaje del primero y del segundo ángel, rechazaron el mensaje del tercer ángel con el énfasis del sábado. Bueno, ellos eran adventistas.
no puedo decir que eran adventistas dominicales, porque no había una ley dominical en su momento, pero sí eran adventistas tradicionalistas. Ellos solamente creían en la segunda venida de Cristo, pero no descubrieron la verdad del sábado porque no se había estudiado ese aspecto. El único aspecto que Miller tenía que resaltar era que Cristo venía y había que prepararse. Llegó el día del juicio, el juicio viene, el juicio final. Se va a presentar en el 22 de octubre de 1844. Y eso era el centro de todas las prédicas. Entonces, los adventistas nominales, a lo que se refiere acá la hermana White, esos adventistas hoy prácticamente no existen. En el único país que todavía hay adventistas nominales, que son descendientes de estas iglesias, ha habido después del chasco 3 grupos de adventistas, ¿sí? Uno no existe y hay otros 2, y los adventistas del séptimo día y los adventistas del... O sea, son los adventistas, llamémosle, del primer día, para diferenciarlos, que son los adventistas, ¿no? Pero no son los adventistas del séptimo día. Los adventistas del séptimo día somos nosotros que tenemos la luz del santuario y aceptamos el espíritu de profecía. Los otros no aceptan. Bueno, esos adventistas hoy, el pastor Alberto Treyer lo comenta en uno de sus videos, son adventistas, él los comentó una experiencia que se acercó a 2 o 3 iglesias en Estados Unidos, y son iglesias minoritarias, un grupo muy pequeño que está prácticamente desapareciendo. Cuando entré, comenta él, a las iglesias, solamente vi personas ancianas. Ya no hay jóvenes en esas iglesias. ¿Por qué? Porque a los jóvenes ya no les interesa esa doctrina de Miller de hace tanto tiempo, de que Cristo iba a venir. Se reúnen en domingo y son unas iglesias evangélicas que esperan a Jesús. Son residuos del movimiento millerita, pero son muy poquitos. Ahora, cuando hablamos de adventistas nominales siglo XXI, el término ya cobra otra dimensión, porque el adventista nominal, adventista de nombre, ¿sí? Eso ya es otra cosa, eso es mucho más sustancioso. ¿Por qué? Porque hoy podemos decir que todos somos adventistas ante Dios, los que sostenemos la fe en esta iglesia, en la creencia de la palabra del Señor, de que Cristo viene pronto y de la vigencia de la ley de Dios, entre otras doctrinas, pero están los que son adventistas de nombre. Pero cuando venga esta crisis, esos adventistas nominales, ¿sí? Que la hermana Juan se refiere a esos grupos, pero que hoy ya no existen, y solamente el residuo en Estados Unidos, las iglesias adventistas nominales no están en otros países. Eso es lo que comenta el pastor Alberto Treyer. Solamente en Estados Unidos están. O sea, no lo busques en México, no lo busques en Canadá, no lo busques en el continente americano, en Europa no están. No hay iglesias, solamente en Estados Unidos. Y muy pequeñitas, un grupo muy pequeños. Entonces, hoy los adventistas nominales cobran otra dimensión, otro significado. Aquellos que están, pero no están. Dicen que están, pero a la hora de la verdad, cuando se les pide que rindan cuenta de su fe por medio de actos, ¿sí? Ya no están. No, esto para mí es demasiado. Ese es, creo, en mi humilde opinión, la verdadera interpretación de este término de los adventistas nominales o los adventistas laodicenses, que están, pero no están. Continúo. Dice así, bueno, ya hablamos sobre los adventistas. En la iglesia y el Sí. Estado. La Iglesia y el Estado en los Estados Unidos están haciendo ahora preparativos para el conflicto futuro. Los protestantes están trabajando en forma disfrazada para llevar el domingo al frente, como lo hicieron los romanistas. En toda la tierra el papado está acumulando sus altas y macizas estructuras en cuyos secretos recintos se han de repetir sus antiguas persecuciones. Y se está preparando el camino para que se manifiesten en gran escala esos prodigios mentirosos por los cuales Satanás seduciría, si fuese posible, a los mismos escogidos. Yo estuve recordando, esto me hace acordar a una experiencia que tuve con mi hermano Carlos, me acuerdo, cuando teníamos 20 años, era hace muchos años. Estábamos colportando en Buenos Aires y teníamos nuestro líder, el
el director del colportaje que nos enseñaba cómo hablar y todo eso. Y ahí escuchamos a un muchacho, colportor de Chile, que él había comentado que había ido una vez en Santiago de Chile a una de las iglesias grandes, Una catedral. a una catedral en Santiago de Chile a colportar y justo le salió el obispo a recibirlo. A Carlos y a mí, a mi hermano, nos recibió en su momento el obispo de Morón, una localidad muy grande en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, alrededor de Capital Federal, donde vivimos nosotros, nos recibió él. Muy amable el señor, bajito, me acuerdo, calvo, con su sotana negra, muy amable. Y cuando quisimos darle la invitación, sí, yo a ustedes los conozco, me dijo. Sí, sí, yo los conozco, sí, sí, sí. Y vengan, y nos llevó a su escritorio, un escritorio muy lindo, todo madera maciza, todo muy, muy bonito, grande, y lleno de libros. Y tenía este hombre muchos libros de Elena de White, de este obispo de Morón. Y nos dijo, y así nos mira a nosotros, y los leía todo, me dice. Y nosotros digo, uy, qué tan. Bueno, este muchacho de Chile le pasó lo mismo con el obispo de Santiago, pero este hombre le dijo algo distinto. Dice, ven conmigo, te quiero enseñar algo. Y entonces bajaron por las escaleras a unos sótanos dentro de la catedral, y él empezó a sentir, ¿a dónde me lleva este hombre? ¿No? Y estaban los dos solos, no había nadie más. Y cuando llegan bien abajo de la catedral, miró cámaras de tortura intactas, unas salas de tortura ustedes vieron las imágenes de la Edad Media donde habían cepo y todo mecanismo de tortura. Y este muchacho tuvo mucho miedo. Y lo mira y ya tuvo miedo de su seguridad física. Y el obispo le dice, esto es lo que tenemos preparado para ustedes. Él, la verdad, me cuenta después, se le enfrió el pescuezo, como decimos nosotros, porque le dio miedo. Dijo, de acá, ¿cómo hago para salir? Y dijo, solo estamos esperando el momento. Sabemos quiénes son ustedes. Y esto es lo que les espera. Eso fue hace unos, llamémosle 40 años atrás. Este muchacho lo contó en la reunión que estábamos cada uno de nosotros contando nuestras experiencias. Roma no es una iglesia que podamos decir es como las demás. Ella está esperando recuperar el poder que una vez lo tuvo. Una vez tuvo un poder político increíble y la Revolución Francesa se lo arrebató, pero lo volverá a recuperar. Bien, los hombres dictarán y aplicarán con severidad leyes directamente opuestas a la ley divina. Aunque celosos de sus propios mandamientos, esos hombres se apartarán de un claro, así dice Jehová. Por ensalzar a un falso día de descanso, querrán obligar a los hombres a deshonrar la ley de Dios, esa ley que es la expresión del carácter divino. Aunque inocentes de toda culpa, los siervos de Dios serán entregados a las humillaciones y escarnios de hombres inspirados por Satanás, llenos de envidia y fanatismo religioso. Hermano José Antonio. Sí, podemos pensar que gracias a Dios nos estamos preparando para tener fuerza, la gracia de Dios, el Espíritu Santo en nosotros y superar estas pruebas. Pero también podemos pensar miles de millones de hermanos y hermanas nuestros de este mundo que no tendrán defensa contra esta persecución y van a caer en brazos de Satanás por falta de formación y de conocimiento de lo que va a venir. Esto nos debe animar a ser apóstoles, anunciadores de este tremendo peligro que se avecina y que los que podamos, que vayamos instruyendo a los demás para poder superar las pruebas. Así es. El conflicto se desarrolla entre los requisitos de Dios y los de la bestia.
El primer día, institución papal que contradice directamente al cuarto mandamiento ha de ser usado todavía como una prueba por parte o por la bestia de dos cuernos. Y entonces la solemne amonestación de Dios declara la penalidad en que incurren los que se postran ante la bestia y su imagen. Beberán del vino de la ira de Dios, que es derramada sin mezcla en la copa de su indignación. El conflicto de los siglos, la sierva del Señor nos dice, la corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad, y hasta en los Estados Unidos de la Libre América se verán a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. La libertad de conciencia que tanto sacrificio ha costado no será ya respetada. Creo que eso no hace falta que venga ninguna ley dominical. Hoy, en los Estados Unidos, ya no se respeta la libertad de conciencia. Hoy ya no se respetan los derechos de la primera enmienda. Fíjense ustedes que este hombre, el presidente de Estados Unidos electo últimamente, Donald Trump, comenzó su mandato en enero. Hoy estamos abril, 3-4 meses. El tipo ha mostrado más el carácter de Satanás en su legislación que hasta diría el propio Joe Biden, el anterior, que era tremendo también. Porque este hombre, fíjense ustedes que él manda a deportar a hombres o mujeres, en los dos casos, casados con ciudadanos norteamericanos, con papeles en regla, esperando en su expediente la doble nacionalidad americana, y que tienen hijos con este ciudadano norteamericano y no le importa, para afuera. Este extranjero no sirve, para afuera. En cuanto a la política económica, un desastre. Este hombre está llevando a los Estados Unidos a una quiebra, aunque él dice que obviamente se están haciendo ricos. Es decir, la política de dragón que tiene ya la está ejecutando, no en términos legislativos religiosos, pero sí en términos obviamente de otra naturaleza, llamémosle económico, llamémosle de inmigrante, entre otras legislaciones que está teniendo. Y apenas tiene 4 meses. 3 meses, 3 y pico meses. Y está haciendo un caldo de cultivo social que puede explotar en una guerra civil. Eso sí está contemplado porque antes de una promulgación de la ley dominical, la hermana Juárez menciona, como lo estamos viendo acá, que hay un desorden en la sociedad norteamericana como nunca se ha visto. Y este hombre está poniendo todas las fichas para que ese escenario se vaya creando. El movimiento dominical se está abriendo paso en las tinieblas. Los dirigentes están ocultando el fin verdadero y muchos de los que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente que se hace sentir por debajo. Hay muchas personas que no saben el significado real. Muchas, no todas. Hay personas que sí lo saben. Pero hay muchas personas que apoyan este movimiento dominical sin saber que en el fondo de este movimiento está Satanás, inspirando a las agencias humanas que él pueda dominar a que se cree un ambiente de la necesidad de una ley de esa naturaleza. Los fines que profesan son benignos y aparentemente cristianos, pero cuando hablen se revelará el espíritu del dragón y ya será tarde. Fíjese que la hermana Juárez escribió en Joya de los Testimonios, tomo 2, en el año 1885. Ella estaba mirando esto, que había un movimiento dominical en las sombras, que muchas personas no sabían que esto iba a generar que podía generar en un gran problema, y lo hacían de buena manera. Apoyaban esa legislación para que los agricultores, los comerciantes, los estudiantes y todas las familias norteamericanas tuvieran un día de descanso, porque obviamente sabemos que
todo el mundo quiere, como decimos nosotros, bueno, antes que se inventaran los móviles, ¿no? Todo el mundo quería sentarse en la mesa y mirarse las caras, ¿sí? Entonces a veces decía, no se podía por el trabajo, entonces vamos a hacer una ley para que vuelva de nuevo ese ambiente familiar. Y ese era lo que la hermana Juárez había visto en visión, que el movimiento dominical se estaba moviendo en secreto. Y ese movimiento dominical, el que nació en esa década de 1880, hoy siglo XXI, todavía está vigente. En Estados Unidos nació en esa década y todavía está vigente el movimiento sobre la ley dominical de 1880. Sabemos que en 1888 hubo una propuesta de ley que resultó de este movimiento, 3 años después. En los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica, dice la sierva del Señor en el conflicto de los siglos, para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la Iglesia, los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas. Más aún, están abriendo la puerta para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el viejo mundo. Y lo que da más significado a esta tendencia es la circunstancia de que el objeto principal que se tiene en vista es imponer la observancia del domingo, institución que vio la luz en Roma y que el papado proclama como signo de su autoridad. Si hay alguien que tiene la autoridad sobre el domingo, es el clero católico. La institución romana se autoprerroga que ellos, como colegio electoral religioso que eligen a los papas y como institución religiosa, ellos tienen la autoridad dada por Dios de cambiar incluso la ley de Dios. No lo hacen porque nosotros, bueno, nos parece que, bueno, vamos a... No. Ellos se prerrogan ese poder. Señor nos dio a nosotros autoridad en el cielo, en la tierra y en los infiernos. Y sobre esa autoridad nosotros legislamos. Y ahora vamos a cambiar el día de reposo el sábado, que era para los judíos, ahora lo vamos a hacer para los cristianos. Y los cristianos van a reunirse no en sábado, sino en domingo. Ese es el discurso de Satanás a través de sus agencias o de sus campeones, que es Roma. A la sierva de Dios se le dio la oportunidad de escuchar en visión las palabras textuales pronunciadas por el gran engañador. Esto está en Testimonio para los Ministros, la página 481. Dijo Satanás, esto es solamente un párrafo pequeñito. Todo ese testimonio sería interesante algún día poder estudiarlo, porque es muy revelador lo que la hermana Juárez escuchó de boca de Satanás mismo, en visión. Dice, nuestra principal preocupación es silenciar a esta secta de guardadores del sábado. Debemos excitar la indignación popular contra ellos. Alistaremos grandes hombres y hombres mundialmente sabios de nuestro lado e induciremos a los que están en autoridad a llevar adelante nuestros propósitos. Si tú crees que la ley dominical es un deseo del clero de volver a dominar, sí, lo es, pero en segundo término, en segundo orden. Eso es principalmente la agenda de Satanás. Básicamente es el pensamiento hecho realidad para dominar la conciencia de Satanás en la humanidad. Instaurar él en los corazones de los hombres lealtad hacia él. Por medio, tú te vas a arrodillar a una ley que te va a alejar de Dios y eso va a significar que tú me perteneces, que es la ley dominical. Estos recuerdos de lo pasado se refiere a casos históricos en que Roma obligó a diversos pueblos a abandonar el sábado y a observar el domingo, ponen claramente de manifiesto la enemistad de Roma contra el verdadero día de reposo y sus defensores. ¿Por qué Roma? ¿Por qué no la iglesia de Teatira? ¿Por qué no la iglesia de Esmirna? ¿Por qué no otra iglesia? Dentro de las iglesias que se hayan evangelizado en la primera generación. ¿Por qué Roma? Porque la Biblia menciona que en Roma
está el trono de Satanás. Humanamente hablando, si Satanás tiene un lugar físico dentro de la dimensión de los mortales, aunque él habita en toda la atmósfera, en toda la redondez de la tierra, él va y viene, él es el dueño de la potestad del aire, pero si él tiene su oficina o su lugar de trabajo, ese lugar se llama Vaticano. Y sus agencias humanas directas se llama el clero católico, o el cónclave, o el colegio electoral. Esos purpurados que ahora en estos días se tienen que reunir para elegir a un nuevo papa, ese colegio son muchos hombres, ancianos, todos ricos, todos influyentes, todos poderosos. Esos son la versión humana del pensamiento de Satanás. Y ahí es donde Roma tiene como sede el trono de Satanás. Por eso Roma es el epicentro o el poder mundial al día de hoy, porque él al quien le da el poder, ¿sí?, es al papado, en la persona de un papa, pero es el poder papal, porque a través de ese poder papal, muchas agencias de por medio, culturales, económicas, llamémosle de entretenimiento, de cultura, de educación, de alimentación, de salubridad y de la que se te ocurra, salen de las mentes de esa gente que viven en Roma, porque Satanás tiene un contacto directo con esa gente. Y esa gente es la que va a llevar la agenda de Satanás hasta las últimas consecuencias. Por eso Apocalipsis nos dice que la bestia fornica con furor con las naciones. Esa prostituta que habita ahí, en medio de las 7 colinas, es la que ha embriagado a todas las naciones con el cáliz de las abominaciones o doctrinas con la que les hace beber a todas las naciones. Dice así, dijimos en la mitad de Roma contra el verdadero día de reposo y sus defensores, y los medios que emplea para honrar la institución creada por ella. La palabra de Dios nos enseña que estas escenas han de repetirse cuando los católicos romanos y los protestantes se unan para exaltar el domingo. Antes los papistas se unían con los, en la Europa medieval, se unían con los poderosos, que eran los emperadores, los duques, los condes, toda la nobleza política estaba subyugada al poder y por eso Roma estaba por encima de los reyes y gobernaba absoluta en Europa. Pero hoy tiene otra manera, hoy se va a expresar a través de otra iglesia, que es la iglesia evangélica, la iglesia que la Biblia la llama el falso profeta, porque viene de parte de Dios, diciendo que lee la Biblia, diciendo que Dios le da su Santo Espíritu y diciendo, pero Dios no la mandó, sino que viene con un espíritu de engaño. Y Satanás, a través de Roma, va a tomar a esa iglesia, ese grupo de iglesia, para hacerlo funcional a los objetivos de Roma. Bien. Habrá comunicación. Habrá comunicaciones de espíritu que declararán que Dios los envió para convencer de su error a los que rechazan el domingo y afirman que se debe obedecer a las leyes del país como a la ley de Dios. Lamentarán la gran maldad existente en el mundo y apoyarán el testimonio de los ministros de la religión en el sentido de que la degradación moral se debe a la profanación del domingo. Otra vez, acá está hablando de una degradación moral. Hay en la sociedad de los Estados Unidos una degradación moral que la gente se preocupa y dice, esto se está cayendo a pedazos. Este país no era el que era antes.
Esta era una nación de Dios, bendecida por Dios. Pero ahora tenemos una degradación moral tal que ya no se puede vivir. Vivir en Estados Unidos es un sin vivir. Y le echarán la culpa a los sabatistas. Hay una crisis de moralidad en los Estados Unidos. Grande será la indignación despertada contra todos los que se nieguen a aceptar sus aseveraciones. Y ojo con que me contradigas. Esto es así. Nosotros éramos una nación religiosa. Nosotros éramos una nación bendecida por Dios. Nosotros éramos una nación más poderosa. ¿Qué pasó? ¿Por qué se vino abajo? ¿Por qué se está viniendo abajo este país tan bendecido por Dios? Porque no se obedecen las leyes del Señor. Ah, ¿cómo? Hay una ley dominical y hay gente que no la quiere cumplir. Interesante el enfoque que le da el enemigo. Sin embargo, esa misma clase de gente, los dirigentes religiosos del mundo, asegura que la corrupción que se va generalizando más y más debe achacarse en gran parte a la violación del así llamado Día del Señor. Y que si se hiciese obligatoria la observancia de este día, mejoraría en gran manera la moralidad social. Otra vez la moralidad. Por eso, hermano, cuando alguien te diga, uy, que viene la radio dominicana, hay que salir corriendo, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado con esa gente. Hay un escenario previo. Primero, tiene que estar la ley dominical. Y después tiene que haber una confrontación social en medio de un caos moral social que señale, después de esa ley promulgada, a los adventistas. Es un increscendo. Es un evento que tiene un recorrido. No es que ya vino la ley dominical, bueno, ya hay que salir a la pequeña ciudad y hay que ir al monte. No te confundas. Si tú vas a tener que ser perseguido por Dios por esa ley dominical, tú serás perseguido porque vas a defender el sábado y porque te vas a enfrentar a esas huestes satánicas y enemigos de Dios como los impíos para defender la santidad del sábado. Y para hacerlo, tú tendrás que haberte santificado. Y para santificarte, tú tienes que haber primero puesto tus cuentas arregladas con Dios por medio de un arrepentimiento. Y si tú quieres los frutos del arrepentimiento, es la obediencia. Tú tienes que comenzar a obedecer antes de especular. Ahí hay un plan de Dios para que los hijos de Dios del fin en este escenario tengan la fortaleza y el poder del cielo para afrontar y confrontar a los impíos. Cueste lo que cueste. Pero ese nivel de espiritualidad, hoy por hoy, creo, no lo tenemos. Como iglesia no lo tenemos. Ojalá lo tuviéramos. Porque si lo tuviéramos, este escenario ya lo estaríamos viviendo hoy. Pero como no lo estamos viviendo, porque la iglesia no está preparada para ese nivel de confrontación que acá se menciona, con respecto al sábado. El mundo está preparado hace tiempo para una ley dominical. La iglesia no está preparada. Entonces, para prepararnos nosotros, debemos arreglar nuestras cuentas con Dios. Escuchar el consejo del testigo fiel. Profundo arrepentimiento. Tiene que haber una obra de purificación dentro de la iglesia. Tiene que ser realidad un reavivamiento y una reforma en la vida de cada uno. No voy a hablar de plural. La hermana Juárez menciona que cuando venga ese reavivamiento a la iglesia, no vendrá en plural. No lo busquemos en la iglesia porque ese día nunca vendrá, dice. Tiene que ser personal. Y un reavivamiento personal es algo entre tú y Dios. Yo
y Dios, el hermano y Dios, la hermana y Dios, personal y privado. Y cuando la iglesia se encuentra en esa situación, entonces vendrá esto que ya hace décadas que está esperando venir, pero nosotros no estamos a la altura. Continúo leyendo. Esto se sostiene especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica, donde la doctrina del verdadero día de reposo, o sea, el sábado, se ha predicado con más amplitud que en ninguna otra parte. Satanás dice, de esta manera el mundo llegará a ser mío. Seré gobernante de la tierra, príncipe del mundo. Regiré de tal modo los ánimos que estén bajo mi poder, que el sábado de Dios será objeto especial de desprecio. Una señal, yo haré que la observancia del séptimo día sea una señal de deslealtad hacia las autoridades de la tierra. Las leyes humanas se volverán tan estrictas que hombres y mujeres no se atreverán a observar el día séptimo como día de reposo por temor a que les falten el alimento y el vestido. Se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios. La tierra quedará completamente bajo mi dominio. Esta es la resolución que tiene el enemigo de las almas. No, él no va a andar con algo intermedio. Él quiere todo. Y si él llega a tu vida, el enemigo, él quiere tu familia, él quiere tu dinero, él quiere tu tiempo, él quiere tus bienes, él quiere todo. No te va a pedir algo y después te va a dejar ahí. Hasta que no te arrodilles a él y niegues al Dios verdadero, no se detendrá. Por eso, hermano, esto que viene no es algo liviano. Nosotros tenemos en el poder de Dios y en la gracia del Señor que prepararnos para esto. Y esto no se prepara de un día para el otro. La hermana Juan menciona que los que se hayan preparado con tiempo tendrán una capacidad de soportar esto, diferente a los que recién han llegado, esos adventistas remolones que se han tardado en consagrarse y que tendrán que aprender en semanas y meses lo que deberían haber aprendido en años, y no lo hicieron. Y eso es lo que nos espera a nosotros. Ahora vamos a hablar de un tema que es la crisis será universal. Vamos a hacer este comentario y después terminamos. En la descripción profética de los Estados Unidos de Norteamérica, bajo la figura de la segunda bestia de Apocalipsis 13, la bestia con cuernos de cordero, más que cuernos de cordero es como cuerno de cordero, porque no son cuernos de cordero, como cuerno, o sea, parece que es, pero no es. Juan dice que la imagen de la bestia en ese país hará lo siguiente, y habla de 3 ítems. Primero, hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Es decir, el evangelismo norteamericano exaltará que se pongan en los ojos los intereses y obviamente los intereses de Roma antes que los propios. Es decir, los principios de Roma están por sobre los principios evangélicos. Segundo, engaña a los moradores de la tierra. Comienza a predicar y a hacer milagros y a sostener doctrinas que engañan a los moradores de la tierra. Si no, pregúntale tú a un evangélico, ¿dónde está tu abuelito que se murió? Ah, está en el cielo. Sí, está en el cielo. ¿Seguro? Por supuesto. Y todos los buenos, o sea, ellos no conocen, como todos, ¿no? Tú le preguntas, ¿tú conoces a alguien que esté en el infierno? Ninguno está en el infierno, todos están en el cielo. Bueno, ese tema de la inmortalidad del alma, que es romana o es pagana, la adoptan y la adoptaron siempre el mundo evangélico. Y tercero, manda a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Es decir, tú te vas a someter a nosotros, los evangélicos, pero nosotros hicimos imagen, o sea, nosotros somos una copia de Roma. Nosotros somos algo, Roma está en Europa y nosotros estamos en Norteamérica, pero tenemos lo mismo en común, que es la falsa adoración.
La expresión repetida moradores de la tierra implica una obra universal. Los Estados Unidos constituyen el país más próspero de la tierra y el que hasta ahora ha sido el gran baluarte de la libertad religiosa. Tengamos en cuenta que este libro se escribió hace aproximadamente 60 años. Y hace 60 años esta descripción era muy correcta. Hoy no lo es, pero sí, se está degradando, o mejor dicho, se está acercando al ideal que Roma quiere. Porque si sabemos, en ese momento, hace 60 años, cuando se escribió este libro, Estados Unidos era un país protestante. Y hoy Estados Unidos es un país católico, prácticamente católico. En las esferas políticas, en las esferas religiosas, en la esfera social, en todas las esferas está catolizado los Estados Unidos. Cumplimiento profético también. Siendo esto así, es natural que cuando en esa nación comience la persecución y se imponga la ley dominical, los demás países no harán sino seguir su ejemplo. De esta suerte, la crisis se hará universal. Mis queridos hermanos, yo no sé si ustedes miran un poco de noticias internacionales, pero hay un sentimiento común entre los analistas políticos que a Estados Unidos, porque Estados Unidos es el que suelta la primera señal de los tiempos del fin, pero a Estados Unidos se le está acabando la hegemonía mundial o la geoestrategia que tuvo siempre Estados Unidos durante la Guerra Fría, antes de la Segunda Guerra Mundial. A partir de la Primera Guerra Mundial empezó a emerger internacionalmente, pero se consolidó como potencia después de la Segunda Guerra Mundial. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta durante la Guerra Fría, la década del 90, Estados Unidos era, el siglo pasado, era una potencia en todos los aspectos. Grandes analistas políticos dicen que esta década del 2020 al 2030 es la última década de Estados Unidos como potencia mundial. No estoy diciendo fechas, estoy repitiendo conceptos de analistas políticos que no son religiosos, mucho menos adventistas, pero muchos de ellos tienen en el común denominador que para la década del 2030 en adelante, Estados Unidos será una segunda o tercera potencia mundial. Quien la va a reemplazar es China. Ya lo está haciendo y ya lo hizo en varios aspectos, pero en la política mundial todavía no. Pero lo que quiero decir con esto es que en esta década, en mi humilde opinión, me puedo equivocar, admito que yo me puedo equivocar, pues soy humano, no tengo la verdad, no he recibido visión, no he tenido sueño, pero sí sé que Estados Unidos para sacar una ley dominical y que obviamente los demás países no harán sino seguir su ejemplo, lo tiene que hacer pronto, porque se le está terminando su hegemonía de dominio cultural, político, mundial. Entonces, si no es esta década, puede ser la que viene, por supuesto, pero para mí es muy improbable. ¿Por qué? Porque nadie obedece a un segundo, a un tercero. Todos los países obedecen al primero. Entonces, si Estados Unidos, que está perdiendo la hegemonía primordial de dominio geoestratégico, político, mundial, lo está perdiendo. En este momento, muchos países se están yendo para el lado de Rusia y de China, porque saben que con Estados Unidos ya está haciendo un segundón. Y ellos quieren aliarse con el más fuerte. Eso lo sabemos. Entonces, o pasa algo en esta década, o pasa algo en esta década. Una de dos. Algo tiene que suceder, en mi humilde opinión. Se le está acabando los años a los Estados Unidos. Se le está acabando su tiempo. Se está acabando pronto.
Hay algunos que también aseveran incluso que no saben si llegará al final de la década, como potencia mundial los Estados Unidos de Norteamérica. Pero la Biblia menciona que los Estados Unidos y no otro país es el que va a desencadenar los tiempos apocalípticos. Por eso es ahora nuestro momento de preparar nuestra vida espiritual con Dios. Ahora, no lo dejes para después. Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el día de reposo, los habitantes de todo el globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Nuestros hermanos no están despiertos ni a medias para hacer todo lo que pueden, con las comodidades que tienen a su alcance para extender el mensaje de amonestación. Hay mucha gente que no quiere entender otra cosa porque tú le sacas de su zona de confort, de su zona de comodidad y olvídate de ellos. No te van a colaborar en nada, no les interesa. Ese es el estado de la Odisea en estado puro, por así decirlo. ¿Sí? Yo estoy bien, no necesito nada, el consejo que tú me estás dando no es para mí, será para otro, pero acá está todo tranquilo. Eso es la Odisea. Tanto en el viejo como en el nuevo mundo se le tributará homenaje al papado por medio del honor que se conferirá a la institución del domingo, la cual descansa únicamente sobre la autoridad de la Iglesia romana. La gran crisis llegará cuando las naciones se unan en la anulación de la ley de Dios. Es decir, la anulación de la ley de Dios y la crisis que venga será cuando en los Estados Unidos y otras naciones se imponga la ley dominical. Es decir, la crisis no va a comenzar con la ley dominical. La ley dominical es el disparo de largada de todos esos eventos, de los juicios de Dios. Pero cuando se unan las otras naciones, acá leímos, va a ser en breve tiempo después de la ley dominical, otras naciones le seguirán el mismo ejemplo, es cuando Dios comenzará a actuar su obra de retribución, comenzará a cobrar a las naciones la deuda que tiene. El reemplazo de la ley de los hombres en lugar de la ley de Dios, la exaltación meramente por la autoridad humana del domingo en lugar del sábado bíblico, es el último acto del drama. Cuando esta institución llegue a ser universal, Dios se manifestará. Se levantará con majestad para sacudir terriblemente la tierra, saldrá de su lugar para castigar a los habitantes del mundo por su iniquidad. Hermanos, tenemos nosotros delante nuestro un panorama que la iglesia de Dios tiene que afrontar en muy, muy difíciles condiciones. Si tú te crees, mi amigo, mi amiga, que eres un hijo e hija de Dios, amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Amén. Pero tú tienes que prepararte. Yo tengo que prepararme. Nosotros tenemos que prepararnos. Porque el nivel de exigencia de nuestra espiritualidad para ese entonces y entorno no tiene nada que ver con el que hoy nosotros tenemos. Es un entorno de hostilidad, un entorno de violencia, un entorno de incomodidades y necesidades materiales. Vamos a tener que empezar a depender de Dios por fe hasta de la comida que tendremos hoy y mañana. Y eso no todo hoy por hoy lo pueden lograr. No todos pueden decir yo voy a vivir solamente de lo que sale de la boca de Jehová. Cuando más escaseen los cargos directos que hagamos contra las autoridades y potestades, tanto mayor será la obra que podremos realizar en los Estados Unidos y en los otros países, pues las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Si bien estos encabezarán el movimiento,
la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes del mundo. Se dice que los juicios de Dios, serían las plagas, no serán universales, sino obviamente hasta la misma supervivencia de la raza humana estaría en peligro. Pero sí, los problemas que tendrá el pueblo de Dios será universal. No importa el país en que tú te encuentres, no importa la ciudad en que tú te encuentres, no importa la provincia, el estado en que tú te encuentres. La crisis, si tú eres un verdadero hijo de Dios, te llegará a la puerta de tu casa. Y tú tienes que prepararte en santidad y en experiencia personal con Cristo. Y eso es una experiencia. No hay ningún libro, ni sermón, ni video, ni película que pueda reemplazar tu propia experiencia con Cristo. Y esa experiencia tú tienes que tenerla hoy, ahora, ayer, mañana. Ahora tienes que tenerla, prepararte para que cuando llegue ese momento tú estés fuerte en la fe en Cristo. Todos nosotros debemos prepararnos. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. La hermana Juana nos dice que todo apoyo humano se nos quitará. ¿Ustedes se imaginan todo apoyo humano? Yo tengo acá a mi esposa, que la quiero mucho, y tengo acá a mi amigo José Antonio, que lo quiero mucho. Y cuando yo no pueda ayudarlo a ellos, ni tampoco recibir ninguna ayuda de ellos, y yo me tenga que ver solo delante de las autoridades, que por H o por B, por cuestiones que yo desconozco hoy, no pueda tener el apoyo de ella ni de él, y tenga que vérmela solo, por medio de un edicto, por medio de una citación en la Guardia Civil, en la policía, por medio de un montón de acusaciones que se me habrán montado, porque nos montarán falsos testigos, falsos testimonios para hacernos caer y creer que somos transgresores de la ley. Ahí tendremos que depender solamente de Dios. Y esa será una experiencia de angustia muy grande. Hermano José Antonio. Hemos dicho varias veces que nos tenemos que preparar teniendo una experiencia de Dios personal. Amén. Esto es muy importante. Y yo aconsejaría a todos, también a mí, a un servidor, que Jesús esté siempre presente en nosotros. Que Jesús esté siempre en tu mente y en tu corazón, día y noche. Acude a Él, pídele que te ayude, pídele fuerza, pídele tu divina gracia para que puedas crecer en ese poder infinito que tiene Jesucristo y triunfar ante todo lo que va a venir. Amén. Hermano, estamos prácticamente en los últimos actos del drama humano, como lo llama la sierva del Señor. Estamos entrando, aunque no nos damos cuenta, hay una guerra espiritual silenciosa, pero muy violenta, en las altas esferas políticas. Ese movimiento dominical está avanzando. Cuando en el 2013 asumió el Papa Francisco, que ya descansa, el mundo decía, uy, vino un Papa jesuita. Ahí se pudrió todo ahora. Y sin embargo, han pasado 12 años de su pontificado y acá estamos. No hubo ley dominical hasta el día de hoy y ahora viene otro Papa. ¿Quién será? No va a cambiar en nada. ¿De qué país? Se dice que va a ser negro, va a ser amarillo, o blanco, o azul, o verde, o el color que tenga. No va a cambiar en nada. Nosotros tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que cambiar. Porque nosotros somos la iglesia de Cristo. Tú eres la iglesia de Cristo. No esperes cambios externos para que tú sientas que tiene que cambiar. Ruega a Dios un cambio interno
por el Espíritu Santo que te lleve a un cambio y ruega por eso. Que sea el nuevo Papa, quien sea y del país que sea, Roma va a seguir su agenda. Pero nosotros nos estamos preparando para eso, para una persecución, para que nos señalen como transgresores, como malhechores, como lo peor de la sociedad, y poder soportar esa acusación con una paz espiritual y saber que no somos así, que solamente queremos servir al Dios verdadero. Bueno, eso es una experiencia. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén. Y que a toda su iglesia el Señor pueda darle la fuerza y la iluminación que tanto necesitamos, Amén. como iglesia y como individuos. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Tenemos tiempo ahora para prepararnos. No esperemos eventos externos. Roguemos por un evento interno, una renovación, una espiritualidad nueva, un deseo de investigar y leer la palabra de Dios con luz o entendimiento o colirio espiritual en nuestra vida, que nos haga interpretar los eventos y que la gracia del Señor permanezca en cada uno de nosotros para crecer como iglesia, para crecer espiritualmente como individuos, porque llegará el momento en que no tendremos a nadie al lado y tendremos que seguir permaneciendo fieles. Amén. Hoy estamos reunidos por Zoom y hoy nos podemos preguntar, comentar, aportar, apoyar, podemos saludarnos. Está extraordinariamente bien, pero cuando no tengamos Zoom, cuando no tengamos al hermano o a la hermana para hacerle una pregunta, para comentarle una experiencia y estemos solos, ¿seguiremos teniendo la fe que tenemos hoy? Esa es una pregunta que deberíamos hacernos más seguido. El Señor va a preparar a su iglesia. La pregunta es, ¿tú quieres ser preparado por Dios? ¿Tú deseas ser alistado en la fila de los campeones, de los que no tienen miedo ni siquiera de ir presos o peor, sufrir mayores castigos? ¿Tú te consideras que estás a la altura? A veces ruego por mí mismo, tenga el Señor misericordia de mí. Amén. Amén. Que me mantenga firme en el momento de la prueba y que mi fe no falte. Amén. Que el Señor te bendiga. Continuaremos el próximo sábado, Dios mediante, con la continuación de este tema que es la bestia con cuerno de cordero. La segunda bestia de Apocalipsis 13. Gracias por estar con nosotros. Pero sí, Dios mediante, el sábado ya nos reencontraremos de nuevo con el estudio de escuela sabática y obviamente con la prédica que nuestro querido hermano José Antonio ya nos está preparando. Amén. ¿Sí? Que el Señor le bendiga, hermano Ruperto, hermana Maribel, hermano Francisco, hermana Cristín, hermanita por supuesto Graciela, Deva, Iris, fuerte abrazos y el Señor colme de bendiciones a toda su iglesia. Preparémonos porque pronto van a venir cambios sustanciales. Se habla ya de un primer cambio directo, sí, un primer cambio directo este año sobre, hasta ahora hay fecha, sobre la digitalización del dinero. Eso marca una tendencia de que ya va a haber un control financiero de las personas, al menos acá en Europa, por octubre. En Estados Unidos hablan de julio. Viene un dólar digital en julio, o sea, va a haber un control financiero. El control financiero significa muchas cosas y se habla en Apocalipsis 13, del próximo encuentro que tendremos, sobre un control financiero y ya este año se está hablando con fecha. Así que preparemos nuestros corazones porque se están cocinando cosas muy interesantes para que el pueblo de Dios tenga que encontrarse pronto con su Rey, con su Redentor, pero tiene que pasar pruebas. Bendiciones, fuerte abrazo en Cristo para todos. Un saludo Gracias. para los hermanos allá en Tabladas Saludos para el hermanito. y a las Sí. hermanas que están en Mieres. Bendiciones para todos, ¿sí? Igualmente por ahí, hermano. Bendiciones.
Bendiciones. Vamos a despedirnos con una oración. Vamos a despedirnos con una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, muchas gracias por estos hermosos momentos que nos da de estudiar tu palabra, Señor. Tu santa palabra que tiene tanto para decirnos y también para amonestarnos y aconsejarnos. Tú estás preparando a una iglesia fuerte, a una iglesia valiente y a una iglesia santa. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a permanecer de tu lado en el momento de la prueba. No podemos por nuestros medios, pero sabemos que en el nombre de Jesús podemos llegar a ser más que vencedores. Amén. Que el Santo Espíritu nos guíe a sus pies y nos haga contemplar la belleza de nuestro Redentor, Amén. su carácter, su ministerio, su intercesión. Y ahora también, Señor, para que podamos reencontrarnos con Él de una manera personal y de crecimiento para gloria de tu nombre. Amén. Amén. Te lo rogamos y suplicamos en nombre de Jesús. Amén. 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 Feliz semana para todos otra vez y que el Señor les bendiga. Un saludo a los hermanos de Chile, de Perú, Chile, de Perú, Santa Eulalia de Ah, Riego del Santa Monte, Eulalia. y de Riego del Monte. para todos. Que el Señor les Hermano. bendiga. Para San todos. Uñedo, San Uñedo. Claro, además de los de persecución, hay una alegría. Cristo viene pronto. Amén. Amén. Maranata. Maranata. Todo nuestro corazón, Amén. esperanza. Amén. Bendiciones.